Y en la entrevista principal vamos a conversar con el senador Iván Flores, quien es presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, senador. Encantado, Fernando, encantado. Estamos viviendo días que son tremendamente difíciles, duros, con una serie de informaciones, con cosas que pasan y que de pronto dan la sensación de que se hacen a propósito para que se crispe todo mucho más. Por ejemplo, matar a 3 carabineros. Además, hacerlo en el Día del Carabinero es no solamente una provocación, es casi como si se quisiera que pasara algo muy brutal, una suerte de encono contra la institución o una suerte de utilización de la institución para que se crispe la situación política. ¿Cómo están viendo eso ustedes? En primer lugar, creo que la hazaña con que se ha cometido este crimen y lo que estamos sabiendo, independientemente de que la investigación siga siendo secreta, pero lo que ya se sabe y es público, de que no hubo primero un enfrentamiento, segundo, no fue solamente en el lugar donde los encontraron quemados a los cuerpos, sino que aparentemente por alguna razón los hicieron bajar, los asesinaron, y antes de eso, al parecer, los dejaron desprovistos su elemento de protección, porque hay balas en el pecho, balas en la cabeza, y cualquier carabinero que esté en la macrozona tiene una vestimenta adecuada que de verdad los protege frente a ataques con armas de fuego. Pero después los dejan sobre la camioneta, los trasladan aparentemente a otro lugar y allí los queman. O sea, no solamente la organización para emboscar, sino que además la hazaña con que pudieron haberlos asesinado o torturado, o incluso hay algunas personas o rumores más bien, porque hay que ser responsable de lo que uno dice, que pudieron haber sido alguno quemado vivo. O sea, todo esto, Fernando, que debe ser extremadamente doloroso para un familiar o para gente que los conoció, saber el grado de violencia y de ensañamiento que ocurrió en ese asesinato, creo que ha colocado al país en una respuesta de rabia y de impotencia que hoy día hace que personas justifiquen cualquier medida. Desde el retorno a la pena de muerte, pedir el estado de sitio, que la verdad, Fernando, y aquí uno tiene que ser del todo responsable. Yo no digo que los que lo piden sean irresponsables, yo digo que hay que actuar con el corazón bien puesto, y el corazón con la sangre caliente, pero con la cabeza fría. El estado de sitio no es muy diferente al estado de excepción por emergencia como está hoy día. La única diferencia es que si se puede arrestar a una persona en un lugar fuera de los lugares tradicionales. El resto es exactamente igual. Por esa razón, ni las policías ni las Fuerzas Armadas han pedido subir a ese escalón, ¿no? Los otros 2 estados, que son el estado de asamblea en caso de guerra externa, no procede, y el otro estado de catástrofe tampoco, por lo tanto se mueve entre el sitio y la emergencia. No es el punto. El punto está en que, como no hay una respuesta a la violencia de la macrozona, ni al crimen organizado que sea contundente e inmediata, porque la vía legislativa es necesaria, y hemos estado legislando en eso. Hemos batido récord en legislación, tipificando delitos que no se conocían, el de sicariato, el del secuestro tal como estaba antes y como está ahora en una ley mucho más robusta. Cómo se ha trabajado con los proyectos de ley para darle atribuciones a los policías, como la ley Naín Retamal, tan discutida, incluso tan resistida, ¿no? Porque algunas autoridades dijeron esto va a ser la ley del gatillo loco. No, pues. Si es para poder darle tranquilidad y un poco más de certeza para que las policías puedan actuar sin terminar en los tribunales civiles, porque la justicia militar no los puede defender. Ahora sí, ahí, senador, uno de pronto dice, no puede estar en la cabeza de los criminales, pero uno pronto dice, a ver, no pueden haber ignorado que esto se hizo el Día del Carabinero. No pueden haber ignorado de que el país está lo suficientemente crispado ya como para que una situación de este tipo prenda todo de nuevo. Por lo tanto, la única lógica, creo yo, es que aún con esa variable se quería hacerlo.
se les emboscó, se les mató y lo hacen públicamente. Por lo tanto, la pregunta es, a ver, ¿cómo se puede entender porque yo podría entender de que hubiese un conflicto cuando paran a un auto y sacan pistolas y qué sé yo, ok. Pero acá no, acá fue una cosa total y absolutamente sangre fría, pero consumada y yendo a buscar, sabiendo que probablemente iba a pasar todo la situación, pero absolutamente brutal que generó este asesinato. Ojalá que podamos llegar a la verdad cuanto antes, Fernando, porque eso va a despejar mucho de las elucubraciones que hay hoy día. El hecho real es que hay 3 carabineros brutalmente asesinados porque no fue en un enfrentamiento donde un tiro les quitó la vida. Aquí hubo un proceso que pudo haber sido muy doloroso, muy tortuoso para ellos, ¿no? Lo que hay que tratar de averiguar, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, cuando decíamos hace unos días atrás en un encuentro con expertos y universidades que tenemos un problema de origen como sociedad chilena, en que la tranca del pasado, particularmente los que nos pasó en dictadura con los aparatos represivos que estaban ligados a inteligencia militar y también la policial, que permitió secuestros, asesinatos, ocultamientos y ese tipo de cosas, los gobiernos democráticos nunca quisieron dar el paso y decir, ok, lo que pasó para atrás tendrá que investigarse, habrá que buscar justicia, habría que buscar reparación. Pero de aquí para adelante necesitamos un sistema de inteligencia que permita defender la democracia, que permita defender el Estado de Derecho y no dar espacio a que ni la delincuencia ni otro tipo de actos criminales puedan asentarse en Chile. Bueno, pasó que mantuvimos desmantelada la Agencia Nacional de Inteligencia. No tenemos, escuchaba ayer la entrevista de ustedes en Tolerancia Cero, y el fiscal reconocía, el fiscal nacional Valencia decía, yo recibí la fiscalía sin números, sin cifras, con un banco unificado de datos que 16 años después todavía no permite ingresar directamente la información de una policía para compartirla con la otra policía. Exacto. Y que todo esto lo tome inteligencia por otro lado y la fiscalía pueda actuar puro en consecuencia. Compartimento estanco aparte. Todo compartimentalizado y eso es algo que tiene que parar. Lo hemos estado nosotros diciendo, lo hemos conversado con el Ejecutivo, con el Gobierno, desde la Comisión de Seguridad, es decir, ¿en qué momento, primero, nos juntamos como país para tomar una decisión que es una decisión súper fuerte y probablemente tengan medidas que incomoden a la ciudadanía, pero hay que hacerlo? Por ejemplo... ¿Qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, he estado ya un par de veces reunido con el director de Migraciones. Hay 2 millones de migrantes en Chile. 1.500.000, más o menos 600.000, que tienen un documento para poder trabajar, para poder vivir, para poder tener beneficio y para poder aportar en Chile. Hay cerca de 280.000 que no teniendo papeles porque llegaron después, pero les permitieron empadronarse. O sea, este soy yo, aquí vivo y hay un documento que permite registrar su huella, permite registrar su logaritmo facial, permite identificarlo. Pero hay una cifra negra que no conocemos, que según Migración pueden ser entre 100 y 150.000, hay otros que apuestan que puede ser 300.000 de inmigrantes que no quisieron empadronarse o llegaron tarde. Por esa razón yo les estoy proponiendo al gobierno que se abra un nuevo proceso de empadronamiento, para el que quiera, voluntario, pero acompañado de un control de identidad que permita, así como lo que pasó en la Vega Central, donde se dice, de aquí para adelante, todo el que entra con carnet. Sí, el carnet de identidad es complicado, porque el que tiene el papelito del empadronamiento, no. Todo aquel que pueda identificarse con algún documento puede circular. Nosotros ahora, en la Comisión de Seguridad, estamos procesando un proyecto que es del Coteo Sandón, que tiene que ver con la exigencia de un documento de identificación en el transporte público interprovincial, en los buses que van de una ciudad a otra, así como se hacen los aviones o se hacen las embarcaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quiénes circulan, pues.
Porque una cifra negra, Fernando, de 203.000, 200.000 o 400.000 inmigrantes indocumentados que nadie sabe quién es, van a aparecer tal como aparecieron en la redada cuando se estaba buscando al asesino del ex militar, que de los 66 detenidos habían 37, si no me equivoco, que eran justamente inmigrantes que no tenían ningún tipo de documento. No hay huella digital, no hay logaritmo facial, no hay nada, no hay ADN, no hay nada como identificarlo hasta que cometen delito. Y ahí viene el criterio Valencia. Ahora hay un punto que inevitablemente se tiene que poner arriba de la mesa, porque la mirada hacia la inmigración es la obvia. Sí. Esa es una ola nueva que acaba de llegar y que eventualmente, como tú mismo dices, tiene una cifra negra de gente que no... Pero hay que averiguar también y investigar. ¿Y qué pasa si es que no son inmigrantes? ¿Qué pasa si son chilenos los que están haciendo buena parte de estos crímenes y de estos asesinatos brutales? Es posible que sea una mezcla. Lo que pasa, Fernando... Lo que pasa es que el chileno de pronto, y uno lo siente también, como que descansa en, culpar a otro que no sea. Pero, ojo, nosotros ya vimos lo que los chilenos podemos ser capaces de hacer en situaciones brutales. Sí. Y por lo tanto, yo creo que hay que investigar, por cierto, a todo el mundo y sobre todo al que no está identificado de inmigración, y creo que hay que investigar los grupos chilenos de drogas y de todas las otras cosas. Lo que pasa es que hemos venido transitando, y esto tal vez en la última década, de Chile, un país de tránsito de droga proveniente de los países vecinos, utilizando nuestro litoral y de ahí despachándola para otros lados, a un país que es destino de consumo, y ahí tenemos un problemazo enorme que significa la asistencia para esa persona que cae en el consumo de droga, que en Chile no existe. Todo el tratamiento, lo que significa recuperar la salud mental de una persona que cayó en la droga, en Chile prácticamente no existe. Los pabellones psiquiátricos son extremadamente reducidos y básicamente están ocupados por las derivaciones que hace Gendarmería. Pero si uno tiene un pariente que ha caído en la droga, un hijo, tienes que mandarlo afuera de Chile si es que tienes plata, y si no te fregaste, ¿cómo lo sacas de ahí? Bueno, todo esto, cuando finalmente empieza a ingresar mayor cantidad de droga, cuando empiezan a operar organizaciones transnacionales en Chile, capturando jóvenes en las poblaciones, pero esos son los soldados chicos, son los que hacen el microtráfico en el minimarket de la esquina, el que vende el papelillo y lo demás. Pero aquí la cabeza, al parecer, está muy ligada a la mafia italiana. La mafia italiana hoy día está reflotando en el mundo y tiene muy preocupada a la Unión Europea. Junto con otros 3 colegas senadores somos parte de la representación chilena del Senado frente a la Unión Europea, que son 27 países. Y uno de los temas que les preocupa hoy día a los 27 países de la Unión Europea es lo que está pasando con las mafias y los contrabandos, y particularmente el narcotráfico a través de sus grandes puertos, particularmente el de Amberes, en Bélgica. ¿Cómo se hacen esos centros de distribución? ¿Cómo las mafias italianas vuelven a recrearse? ¿Cómo mafias que venían de Europa del Este, hoy día las tenemos, no digo actuando en Chile, no, pero han aparecido algunos albaneses ligados con algunos delitos importantes en nuestro país? Ha aparecido parte de la mafia china en nuestro país, la mafia brasilera, que empieza a actuar de una manera insospechada, Fernando. A ver, hay datos que uno no puede responsablemente informar, porque tampoco uno quisiera crear alarma, ¿no? Pero la realidad nuestra es que el crimen organizado lo tenemos en Chile. Lo más probable es que haya entrado junto con esta migración descontrolada. La permeabilidad de la frontera sigue siendo con más control. Hoy día los pasos fronterizos están reforzados, pero tenemos una frontera de varios miles de kilómetros, particularmente en el norte, donde tú, si quieres pasar algo sucio, mira, sesionamos, yo era presidente de la Comisión de Agricultura hace poco, y la gente del SAC nos decía, hemos detectado 420 toneladas de alimentos con plaga. Los sin plaga, eso es otra cosa. ¿Y por dónde pasan esta gente? Pasan por toda esa frontera. Por lo tanto, es una frontera tan abierta que ha permitido que haya ingresado con camión y carro el crimen organizado. Y el crimen organizado, Fernando, empieza a hacer un par de cosas que son de texto. Primero,
cuando clavan la bandera en el territorio, empiezan a hacer sus propios negocios. ¿Cuál es el negocio? Contrabando. El contrabando hoy día, que está repartido por Chile a través del comercio informal, todo eso que se vende en la calle, de alguna parte sale, pues. ¿Cuál es la tienda que le entrega los mismos pantalones, los mismos buzos, las mismas medias, los mismos gorros a miles de vendedores callejeros? ¿De dónde saldrá? Pues son miles, Fernando, en toda la ciudad de Chile. Tenemos ese comercio ilegal repartido y uno dice, pobre gente, tiene que ganarse la vida. Entonces los municipios les permiten y los demás. Pero ahí hay un contrabando que es brutal. La pregunta es, ¿y teníamos a los puertos reforzados como para poder investigar el contrabando? Aparentemente no. O sea, cuando se descubre que el escáner principal no funcionaba y los funcionarios de aduana decían, yo no me atrevo a abrir ese contenedor que viene con cadena de frío porque si me equivoco, rompo la cadena de frío y se pierden 40 toneladas de algo valioso, perecible, fruta, pescado, lo que sea. Por lo tanto, nuestros puertos eran vulnerables, son miles de contenedores que entran todos los días. Hoy día se compraron 5 escáneres que cuestan harta plata, pero necesitamos muchísimo más para poder tener un control en los puertos. La semana pasada aprobamos un proyecto en primer trámite para dotar a la Policía Marítima, que tanta falta hacía y que casi nadie hace referencia a la Policía Marítima. Casi nadie hace referencia a la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que son los que trabajan y fueron los que se enfrentaron con pistolitas chicas frente a armamento de guerra cuando los asaltaron en la zona estéril del aeropuerto Arturo Merino. Aprobamos para poder aumentar en 625 personas más la planta de la Policía Marítima, 125 oficiales y 500 agentes de mar, 125 patrullas nuevas en el litoral. Pero no es suficiente, Fernando, porque a todo esto, cuando uno trata de hacerle ver al gobierno, y lo digo súper en buena, si esto no es una guerra de palabras, le hemos insistido en la integralidad, le hemos insistido en la necesidad de que si en la delincuencia de alto calibre como el crimen organizado hoy día nos tiene más que preocupados, nos tiene asustados a quienes estamos trabajando en esto y se lo estamos tratando de transmitir al gobierno. Hemos dicho que esto no sea preocupación nacional, tiene que ser prioridad nacional. Y cuando uno prioriza las cosas es porque no habiendo plata para todo, tienes que dejar algo que hacer. Entonces yo pregunto, Fernando, ¿no será posible que con buenas palabras, con claridad, en un idioma simple, por Dios, idioma simple, mira lo que digo, y eso a veces no ocurre, se le explica a la ciudadanía de la comuna tanto, mire, el camino que estaba programado para pavimentar de aquí hasta aquí, que vale 30.000 millones, lo vamos a pavimentar en 2 años más, en 3 años más. Mientras tanto, le vamos a pasar motos, le vamos a compensar con alguna otra cosa. Necesitamos esa plata para colocarla en las policías. Necesitamos esa plata no para pensar en un proyecto de ley para crear un nuevo sistema completo de inteligencia y con una ANI completamente distinta. Y mientras tanto, ¿qué? Hasta que se resuelva el proyecto del mejoramiento del Sistema Nacional de Inteligencia, hasta que finalmente tengamos toda la estructura legal, porque recuérdense, el fiscal nacional estaba feliz con la modificación constitucional para crear una fiscalía suprarregional que rompa un poco la regionalización de la actual de los fiscales y la independencia de los fiscales, así como la independencia de los jueces, para que ningún juez de garantía, por ejemplo, se vaya con el numerito, como el juez de Arica, o como el otro juez que permitió videoconferencia, permitió tener relaciones íntimas. En cárceles de alta seguridad eso no ocurre en ninguna parte del mundo. La supraterritorial tiene que estar, pero necesita la ley orgánica para modificar la ley del Ministerio Público, y eso todavía no está. Ahora, senador, usted está diciendo una serie de materias que yo encuentro que son tremendamente interesantes, y que tienen que ver con la pertinente comparecencia del Estado en este tipo de cosas. Pero lo que también está empezando a pasar es que empiezan a aparecer las soluciones, llamémoslas así, absolutas. Pongamos pena de muerte, se dice. Expulsemos a todos los extranjeros y después vemos los que tenían permiso y los que no tenían permiso. Toque de queda, estado de sitio. Toque de queda, estado de sitio, qué sé yo. Corran bala, corran bala por ahí. Corran bala. Bueno, ese tipo de cosas ocurren cuando
los tiempos se crispan y la gente se asusta y la gente, como siempre piensa que va a ser víctima y nunca que va a ser parte de los victimarios, bueno, acepta muchas veces este tipo de cosas que pueden terminar en situaciones tremendas. Pero ¿cómo están viendo ustedes ese impulso de ser mucho más drásticos en esto? Mira, bueno, no es función nuestra, lamentablemente. Si yo estuviera en el gobierno y con algo de poder de decisión, tengo bastante claro lo que propondría. ¿Qué propondría? Y lo que propondría, en primer lugar, es que aquí no hay caballos sin dueño que corran solo por un potrero, para que lo hablemos en términos campestres. O sea, no puede haber un ministerio que no esté conversando con el otro o una institución que, no digo esconder, pero que maneje su información porque es parte de su propia investigación sin compartirla con el otro. La desconfianza entre servicios, la competencia entre servicios. Estoy hablando de las dos policías para que lo hablemos claro. ¿Te fijas? Ha sido histórico. Ha sido histórico cómo compite la PDI con Carabineros, cómo compite Carabineros con la PDI por el mismo caso o por tener mejor resultado. Cómo las inteligencias policiales no conversan, por lo menos que yo sepa, con la inteligencia militar, que tiene otro principio y tiene otra orientación, pero en una condición como esta, en donde la frontera es permeable, algo tiene que saberse de lo que pasa en las fronteras que sirva de insumo para que las policías que tienen que trabajar con el orden interior del Estado puedan actuar de mejor manera. ¿Cómo hacemos que la ANI sea no transformada, no esperar 6 o 7 años que esté todo para poder... ¿Qué hacemos mañana con la ANI? Y yo sé lo que hay que hacer mañana con la ANI. Tenemos exactamente los mismos funcionarios que hace 24 años. Hace 24 años habían 227 funcionarios, hoy día son 127 y hoy día son 150, los mismos, con una alta participación de analistas. Lo que necesita la ANI es más que eso. Y la ANI está hoy día preparada para poder transformar especialistas en ciertas materias en agentes de inteligencia de alrededor de 40 o 50 por año. Tienen capacidad para formarlo. Y nosotros no tenemos una agencia nacional. Y eso es plata, Fernando, es recursos. Sí, okay. Recursos a las policías, recursos a la Agencia Nacional de Inteligencia, obligarlos a conversar entre ellos y a un ministerio público. Y aquí, mira, yo no trabajo al Ministerio Público, pero quiero defenderlo a brazo partido. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando se crea el Ministerio Público hace 23 o 24 años, el diseño, de acuerdo a la reforma procesal penal, era de tener una carga, voy a hablar de memoria, puede que me equivoque en alguna cifra, pero en términos generales, era tener una carga de 800 causas por cada fiscal al año. Esto fue el 99. El 2005 lo que se hace es repensar esto y decir, mire, no, cada fiscal aguanta 1.200 causas y así se conformó el paquete. Por lo tanto, cada tantas causas había que tener tantos fiscales. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años? Los crímenes de alta connotación en Chile han subido casi un 200%. Las causas de la comisión de delitos y el número de causas ha hecho que los fiscales hoy día estén con 2.700 causas cada uno al año. ¿Qué crees que pasa cuando tú, siendo fiscal, tienes 2.700 causas encima? Archivas, pues. ¿Qué es lo que archivas? Lo que no es tan relevante ni tan urgente. O sea, la peleita entre vecinos, el otro que le chocó al no sé quién, el archivo. Porque además lo que ocurre es que, más o menos, cifras, cada región es distinta, pero hay regiones como la metropolitana que estuvo archivando el 70% de las causas. O sea, 70% de los casos denunciados terminaban archivados con imputado desconocido. ¿Por qué? Porque no se llegaba a saber quién fue, por lo tanto, archivo. Sí, ¿dónde se tenían que concentrar los fiscales? En lo más sustantivo, porque tienen que dedicarle más tiempo. Entonces, cuando el proyecto que presenta el Ministerio Público a la baja, a la mínima, era de 700 nuevos fiscales, finalmente el Ministerio de Hacienda le dice, no, 205 para ser exacto. Y ya la Fiscalía Nacional dice, chuta, 205 fiscales, bueno, ya, pero ¿cómo los tenemos? En 4 años. Y uno dice, 205 dividido entre 4 serían 51 por año, ¿sí o no? 51 por año. Y el último año serán 52. No, pues.
Tengo el cuadrito, lo tengo aquí. No, las causas explotan. Lo tengo aquí, Fernando. ¿Cuánto? Lo que le van a dar al Ministerio Público no son 52 por año en los 4 años. No son los 80 fiscales, 79 para ser exacto, que pedía el Ministerio Público el primer año. El segundo año bajaba 20 y ¿Cuánto le van a tanto. dar? 17. 17. Con 17 fiscales le vamos a dar la soltura, la solidez al Ministerio Público para que pueda tomar las causas y perseguirla y preocuparse, porque recordemos que pasamos de un sistema inquisitivo en que el juez era el investigador, el que dictaba la pena, la hacía toda. Hoy día es el fiscal el que tiene que probar, ¿te fijas? Y resulta que hoy día, comparativamente, mira, con Europa son en la media de los 27 países son 11 fiscales por cada 100.000 habitantes. España, Italia, Francia tienen 12 fiscales por cada 100.000 habitantes. Ya, tú dices Europa, países ricos. ¿Y Colombia? Tiene 12. Y Perú tiene 12. ¿Y nosotros Ecuador tiene 7. ¿Y nosotros tenemos? 3,6. Somos, junto con Argentina, los países que tenemos la menor cantidad de fiscales por cada 100.000 habitantes y tenemos la mayor carga de causas por fiscal. ¿Así queremos resolver los casos? ¿Así queremos combatir el crimen organizado? ¿Así queremos...? Mira, discúlpame, Fernando. No, dale. Porque hay un tema que es súper relevante. Uno de los 3 elementos por los cuales el crimen organizado se asienta en un país, uno de los 3 es la impunidad. En la medida que no se logre haciendo la investigación a fondo y con la velocidad que se requiere y con la contundencia que se requiere, se genera impunidad. No encontramos al culpable. Por lo tanto, siguen cometiendo delitos. Esa es una de las causas. La otra es reemplazar al Estado, pues. Cuando el Estado no construye la escuelita, cuando el Estado no tiene la asistencia que la gente requiere, el narcotráfico busca la manera de cómo hacerlo. Lo han hecho en todos los países donde el narcotráfico y el crimen organizado a través del narcotráfico se instala. Y la tercera es aprovechar las debilidades institucionales. O sea, cuando tenemos una instancia que persigue los delitos del dinero, como es la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que es de este tamaño, pues. Tienes que darle la contundencia. Cuando no tenemos un sistema de inteligencia de este tamaño, ¿cómo te anticipas, cómo adelantas, cómo adviertes a quien administra el Estado, al gobierno de turno, para decirle cuidado, está pasando tal cosa, ha hecho a través de los análisis, o hemos descubierto tal cosa, o tenemos penetrada tal organización? Cuando las instituciones son así y no tienen los recursos necesarios, la verdad es que le estamos dando toda la cancha para que se instalen. Eso es lo que nos asusta, déjame hacerte Fernando. la última pregunta, Iván. ¿Existe la sensación, de pronto, que el crimen organizado opera en territorios, opera en lugares, en territorios donde hay alcaldes, donde hay intendentes, donde están representados en el Parlamento por diputados y por senadores? Es decir, de alguna manera, de pronto alguien puede pensar, y no estaría demasiado errado, creo yo, que no es que haya ninguna contumacia para generar toda esta situación, pero eventualmente en los territorios las autoridades debieran tener un mínimo conocimiento de dónde operan, porque los grupos de este tipo y de este calibre y de este calado y así de ruidoso dejan huella. ¿Y qué tanto saben las autoridades territoriales del país de aquello que pasa en sus territorios? Bueno, la integralidad de la respuesta del Estado, Fernando, no solamente debería agrupar a las instituciones centralizadas como son los mandos de las policías o de las Fuerzas Armadas o del aparato de inteligencia, por desmantelado que esté. Debería también incorporar lo que pasa en las regiones. Los gobiernos regionales no tienen ninguna atribución hoy día, lamentablemente, sobre seguridad, pero son los que están financiando todos los déficits que tienen las policías. Fíjate, cuando nacimos como región, en Los Ríos, mi región, los primeros 7 Mitsubishi institucionales con baliza y logo los financió el gobierno regional. Hace poquito todavía estaban dando vueltas después de 15 años de uso.
los botes para hacer peritajes y para hacer operaciones fluviales o marítimas los financió el gobierno regional, pero no participa formalmente de lo que significa la respuesta en seguridad pública. Financia cámaras, financia un montón de cosas. Lo conversábamos con el gobernador Orrego en un encuentro que tuvimos esta semana, la semana pasada, aquí mismo en Santiago. O sea, financian, pero desarticuladamente de lo que significa el interés institucional a lo largo de todo Chile, con las particularidades regionales. Porque obedecen a la pedida, lo digo así coloquialmente, de las instituciones. Me falta esto, me falta lo otro, no tengo plata para el laboratorio balístico, no tengo plata. A ver, hay mucha falta de recursos en las policías. Entonces, cuando yo digo que esto no solamente debe ser preocupación nacional de primera línea, para la ciudadanía lo es. Entonces también debería ser para el gobierno, que tiene que responder el interés objetivo de la ciudadanía. La ciudadanía no es que le tincó que estamos en un país inseguro, es porque le roban al vecino, asaltaron a un sobrino, le pegaron a no sé quién, o están viendo cómo a vista y paciencia mucha gente venden droga en ese negocio y en esa casa. Entonces, la respuesta del gobierno que administra el Estado tiene que ser en consecuencia de lo que a la gente le está doliendo. Fíjate, dentro de las prioridades nacionales. Para el estallido, la primera prioridad era la reforma constitucional, porque se pensaba que haciendo ajustes a la Carta Fundamental se redefinían las prioridades nacionales. Pero justo con eso aparecen las pensiones, porque todo el mundo veía lo mal que lo pasan los adultos mayores. Esos son los problemas. Hoy día la seguridad no afloja. Hoy día la gente puede decir, mira, me falta esto otro, pero ¿sabéis qué más? Yo quiero dormir más tranquilo, quiero salir más tranquilo, quiero pasear más tranquilo y quiero saber que mis hijos regresan a mi casa. Hoy día cada vez hay menos certeza de aquello. Entonces, en consecuencia, y yo, mira, le tengo mucho respeto al ministro Marcel, creo que tiene una cabeza lo suficientemente iluminada como para poder hoy día tomar decisiones políticas. Las decisiones políticas es, mira, no solamente poner más recursos, sino que desburocratizarlos. Porque parte de los anuncios que ha hecho en buena hora el presidente de la República colisionan con las trabas burocráticas que hay para presentar la idea, para presentar el proyecto, que lo evalúa este, que lo evalúa el otro, que pasa para allá. Te puedo hacer la lista completita. Tengo la ruta crítica del trámite burocrático, o sea, y se demoran un año. Llegar a la medida idónea puede tomar un año. Un año, desde que está la idea. Y ahí todo lo que pasa entre medio se le carga a quién. Estoy hablando de decisiones ejecutivas. Sí. Porque si hablamos de construcción, si hablamos de una construcción de cárcel, y ahí no quiero meterte en esta historia, Fernando, porque cuando uno revisa, y lo hemos hecho, lo conversamos con el ministro Cordero, y no voy a pecar de nada aquí, porque estoy autorizado para decir hasta cierta parte de lo que hemos conversado también en reserva con el ministro Cordero, que está muy preocupado de este asunto. Pero ¿te acuerdas cuando hubo la crisis el 2010 y el presidente Piñera estuvo obligado a indultar como a 2.000 y tanto, no me acuerdo la cifra? ¿Por qué lo hizo? No era porque sea buena gente con los reclusos, era porque las cárceles estaban sobrepasadas. 42.000 cupos tenían las cárceles en Chile y llegábamos a tener 56.000 presos. Por lo tanto, de 42 a 56.000, saca la diferencia, pues. O sea, tenemos 14.000 gentes de más en las cárceles y los indultaron con un 60 y tantos por ciento, 66% creo que fue de reincidencia, porque no encajaban, porque no hay rehabilitación, porque adentro se transforma en una escuela del delito y por lo tanto, sí. Y ojo con lo que nos está pasando ahora. Como, a ver, sorprenden a un señor, le dice, ¿cómo te llamas? Brad Pitt. ¿Y dónde vive Brad? En Colina, en tal calle, en tal casa. Nunca se llamó Brad Pitt, nunca vivió en Colina, nunca, porque es un indocumentado que nadie sabe cuál es su historial anterior. Algunos casos, me informan del Ministerio del Interior, cuando lo hemos preguntado, entregan, incluyendo Venezuela, entrega algunos datos del historial anterior, pero cuando no se sabe quién diablo es, no se sabe. ¿Y qué es lo que hace cuando es encarcelado porque es sorprendido flagrancia cometiendo delito? Entra como primerizo, pues. Sí. Entonces entró un doctorado en delito de alto calibre con los primerizos y les enseña. Entonces, mira lo que nos estamos convirtiendo en las cárceles. ¿Sabes cuántos internos hay hoy día, Fernando? Creo que como 600.000.
Mira, en la crisis que le tocó al presidente Piñera el 2010 habían 56.000, con 42.000 cupos. Hoy día tenemos 43.000 cupos y tenemos 58.000 internos. Y alguien podría entender que deban indultarse 2.000 o 3.000 solamente porque está sobrecargada la cárcel, nadie lo entendería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que ampliar cárceles. Y para eso hicimos un fast track. El año pasado modificamos la Ley General de Urbanismo y Construcciones para facilitar el trámite de la ampliación, mejoramiento, incluso construcción de nuevas cárceles, pero no ha empezado ninguna. Ninguna. ¿Cuál es la vida, pasión y muerte de un proyecto de construcción de un centro penitenciario? 10 años. La media son 10 años. ¿Tú crees que Chile aguanta, Fernando? Porque aquí no hay que inhibirse, pues. Y eso es un dato para los jueces de garantía. No hay que inhibirse. La persona que cometió delito y ese delito tiene una pena de reclusión, tiene que recluirse. Entonces ahí van a brincar algunos. Oiga, pero si están medio arrumados, será pues. Porque no los puedes dejar libres en la calle porque son un peligro para la sociedad. Sí, y en el caso de ser extranjero, si no los reciben afuera, ¿qué diablo hacemos? Tenemos más de 20.000 órdenes de expulsión que no se pueden concretar. Y hay varias razones. Las legislativas ya las resolvimos. Le ampliamos el plazo a los policías, en fin, qué sé yo, pero no los reciben. Porque ya se desprendieron de ellos y los tenemos aquí. A ver. Estoy hablando de expulsión en general, sí, la administrativa y las judiciales. No tengo nada más de tiempo, pero quiero que me contestes una pregunta lo más... ¿Cómo se destraba esto? Con decisión política, Fernando. Sí, ¿y con decisión política del gobierno de priorizar la seguridad nacional y la seguridad y el orden interior, ¿te fijas? Poniéndole decisión política y después vienen los recursos y después la desburocratización. Lo mismo que se intenta hacer para la permisología, háganla en términos de seguridad para las instituciones. Las policías saben dónde le aprieta el zapato. La PDI sabe que le falta un hiperconvergente. La PDI sabe que hay que las placas de los vehículos que se utilizan para el narcotráfico, para la operación encubierta, no puede ser una placa que tú le pones el número, la patente y dice Policía de Investigaciones. Eso es lo que le pasa hoy día. O que cuando quieren comprar un blindado tienen que cumplir la norma Euro 6 porque no están autorizados como carabineros para comprar Euro 4. Entonces tienen que pagar el doble precio. Esas son decisiones políticas de ayer. Yo llevo un año haciendo ese tipo de trámites para ayudar a las policías. Primera, decisión política. La segunda, es el apoyo financiero necesario. Y la tercera, Fernando, aunque parezca una tontería lo que te voy a decir, es voluntad nacional para tener unidad nacional frente a estos temas. Yo no entiendo por qué hoy día, discúlpame, pero yo evito hablar mal de mis colegas o criticar a mis colegas. Cada uno es responsable de lo que quiera y el electorado definirá si uno lo hace mal o está haciendo tontería. Pero hoy día tendrían que haber seguido hasta total despacho, hasta la hora que sea, para poder tramitar los proyectos que estaban, y no era cualquier proyecto, reglas del uso de la fuerza. Si no tenemos un proyecto de regla de uso de la fuerza, le podrán pedir lo que quieran a las Fuerzas Armadas y a los policías y no se van a atrever, porque si no van a terminar en los tribunales civiles, exacto, no en la justicia militar que tiene algún grado de protección para el actuar de los carabineros o el actuar de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, ¿queremos seguridad o no queremos seguridad? Si queremos seguridad, 24 horas al día para hacer la pega, pues, y no dieron la unanimidad para poder tener hasta total despacho, para que la gente nos entienda. Total despacho significa sentarse ahí y no levantarse hasta que el proyecto está despachado. Si quedó algo pendiente, el proyecto pasa al Senado. Nos lo dirán, mira, despachamos esto para andar rápido, pero se nos quedaron estas dos colitas, perfecto. Nosotros en el Senado lo tomamos en la Comisión de Seguridad. 5 colegas, da lo mismo el partido político, Fernando, da lo mismo hoy día, porque no podemos ideologizar la respuesta a seguridad. Falta el respaldo legal para hacer lo que hay que hacer. Tenemos mucho respaldo legal, Fernando, hemos batido récord en leyes, pero no es con leyes solamente. La ley va dándole la protección y el marco para las decisiones políticas. Primero falta la decisión política de la integralidad. ¿Cómo hacemos que todas las instituciones no se escondan la pelota? ¿Cómo trabajan juntos? Un solo objetivo. Si no tenemos el objetivo claro. Y como ya dijimos, mira, si los viejos romanos eran súper sabios, si no sabes a qué puerto llegar, ningún viento te sirve. Y ese es el tema. Si tú tienes el objetivo súper claro, llama a todas las partes del puzzle y le dices, a usted le toca esa parte. Sí. Lo juntamos todo, construimos el puzzle y es la respuesta del Estado. Y ahí no debería haber nadie de ningún sector político que se reste una respuesta contundente. Y esa es la labor del presidente de la República.
presidente de la República toma a su ministro de Hacienda, a su ministra del Interior, todo súper empeñoso, pero póngalo a trabajar junto en este interés nacional, seguridad interior del Estado. Te quiero agradecer, Iván, por no solamente ser tan directo en ¿No la hay otra respuesta. manera, Fernando? En la respuesta no, pero creo que es un tema que, aunque eventualmente tiene una serie de visos, porque, claro, de repente hay algunos que pueden tener algún grado de satisfacción porque esto le está costando al gobierno de turno. Y desde ese punto de vista, oye, dejémoslos que lo pasen mal, ¿cachai? Pero hay otros que yo creo que son la gran mayoría que sienten que hay que hacer algo como país y algo en términos políticos. Me parece interesante lo que tú planteas, que deje de ser discurso y pase a ser obra. Sí. Y no tanta polarización, Fernando. Y no porque tanta polarización. Cuando no hay respuestas claras, la gente con razón se molesta. Y hoy día yo veía algunos programas de televisión y las propuestas son brutales. O sea, ¿cómo vamos a llegar a la pena de muerte cuando es cuestión de saber que, de acuerdo al Pacto de Costa Rica, cuando tú llegas a abolir la pena de muerte, no puedes regresar a la pena de muerte? Si es del ABC, es del ABC. Entonces, empezar a proponer esas soluciones, sí, a alguien le va a hacer sentido, mátenlo a todos estos gallos, en fin, porque estoy hasta aquí, estoy desesperado. Pero la cabeza fría, apuntemos a donde la solución es estructural e inmediata, y se puede. Se pueden hacer respuestas escalonadas. Nosotros estamos absolutamente disponibles 24 horas y de verdad, no hasta la hora que ya me cansé, me dio tuto. No, 24 horas. Iván, muchas gracias una vez más por haber estado acá.